Eskerrik asko, presidente jauna, eta egun on danoi. Quiero empezar también en nombre de mi grupo parlamentario y en nombre de Geroa Bai, trayendo a esta tribuna el recuerdo de las víctimas que se han producido a lo largo de toda esta pandemia, meses ya largos y especialmente, lógicamente, en todos los entornos familiares donde se ha producido un fallecimiento. Hacerlo, lógicamente, también extensivo y con calor y con cariño a sus familias. Pero quiero empezar también, y lo hemos venido haciendo desde que se iniciaron estas sesiones, de alguna manera, en fin, extraordinarias en torno a la crisis del COVID, llevando nuestro apoyo, nuestro agradecimiento sincero y real, lo digo especialmente y luego lo explicaré por qué, a todos los sanitarios, a todos los hombres y mujeres que trabajan en el ámbito sanitario y, por supuesto, en todos aquellos entornos que han permitido que nuestra vida continuara de alguna manera atendida, bien abastecida en todos los ámbitos. 4 meses, digo, dedicando el grueso de la actividad parlamentaria precisamente a acompañar al Gobierno en una situación muy especial y, en este caso, para hacer frente a una pandemia que nos está llevando, además, a unas situaciones muy especiales, muy nuevas, vertiginosas en algunos casos, y no por la rapidez, sino por la dimensión de los problemas que está generando en nuestro propio orden social. Y hoy, por primera vez, esta era una de las primeras reflexiones que quería traer a tribuna, hoy por primera vez el decreto nos lleva de alguna manera un paso atrás. Hasta llegar aquí y desde aquel primer, 20 y pico de marzo, creo recordar que fue el primer pleno, y derivado del Real Decreto de Confinamiento, Real Decreto redactado por el Estado de Confinamiento, el 14 de marzo de 2020, de este año, lo cierto es que todas las medidas que nos llegaban del Gobierno eran para reordenar, pero siempre casi abriendo un poquito el avance de la vida en sociedad frente a la pandemia. Medidas para acondicionar, como señalaba, también la vida socioeconómica, la vida económica de los hombres y mujeres de esta sociedad para poder ser, como digo, acompañados en ese lema que se ha convertido, yo creo, objetivo de todos los parlamentarios y parlamentarias aquí presentes en torno al que nadie se quede atrás. Pero es verdad que en esta ocasión el decreto lo que viene es a echar un paso atrás, a dar un paso atrás en torno a nuestras relaciones sociales, al tipo de vida que podemos hacer. Y esto, francamente, creo que no es ninguna novedad. Más allá de que pueda crear un cierto clima de insatisfacción, un cierto clima de preocupación, una enorme preocupación también en el ámbito de lo socioeconómico, es algo que en ámbitos o en una lectura científica era un escenario perfectamente previsible. El de los rebrotes, el de una segunda oleada, se habla, esperábamos para otro momento, pero lo cierto es que nuestro propio modo de vida, nuestras propias relaciones, nos han traído hasta aquí. Y, por lo tanto, yo creo que, como digo, en ese escenario previsible desde el análisis científico y desapasionado, nos obliga también a parlamentarias y parlamentarios, a los miembros de esta Cámara, a hacer una lectura desapasionada, que no quiere decir no preocupada, pero sí desapasionada en términos políticos o en términos partidarios, cuando menos, de esta situación. Y digo esto especialmente, y es una reflexión que creo que a todos nos llevaba de una manera razonable, porque hoy, y por boca del portavoz de Navarra Suma, que, por cierto, como me ha interpelado personalmente, pues respondo personalmente también, nos dice: y el director gerente del Servicio Navarro de Salud en funciones está de vacaciones. Y me interpela, como digo, directamente. Me pregunta que qué me parece, que si esto no es una locura. Y, mire, yo no conozco los extremos en que se ha producido el descanso de esta persona, ni si ese descanso, en fin, no tiene sentido en términos temporales, o si ese descanso, me imagino que son unas no ya merecidas vacaciones, sino un necesario, repito, descanso de una persona a la que además me parece mal que se le apunte públicamente, con nombre y apellidos. No se han dado, pero vamos, poco hace falta. Creo que no acertamos. Insisto, señor Esparza, un análisis desapasionado. No digo que no sea severo, que no sea riguroso por parte de los grupos, tanto de los que compartimos responsabilidades de gobierno en el propio Gobierno, como los partidos de la oposición. Riguroso, sí. Severo, sí. Exigente, por descontado, pero desapasionado. Creo que es muy importante. Lo que hemos escuchado hoy aquí creo que no se corresponde con esa sociedad a la que le animábamos hasta hace 4 días a salir a las 8 de la tarde todos los días a aplaudir al personal sanitario y hoy cuestionar con nombre y apellidos el descanso de una persona de ese equipo. Supongo que... No.
el descanso de una persona que, siendo gerente en funciones, supongo, es que ni lo sé, supongo que viene de trabajar en ese equipo desde el mes de marzo a ritmo. No estoy defendiendo a una persona con nombre y apellidos, que también, porque usted lo ha hecho, estoy defendiendo el derecho de todos los profesionales que llevan desde el mes de marzo a tomar un merecidísimo descanso que, por cierto, entiendo redundará en el mejor servicio ante lo que esta crisis nos va a exigir, seguramente de nuevo, en el propio sistema navarro de salud. Y se lo digo sin apasionamiento. Sabe que soy personalmente, señor Esparza, lo digo sin apasionamiento. Lo digo en un clima que creo que es el que debe imperar en sesiones de estas características. Yo creo que, en definitiva, lo que este decreto nos recuerda es que la pandemia sigue estando entre nosotros. Lo digo porque a veces creo que la alerta que debía seguir, imperando en la sociedad o conviviendo entre nosotros, pues parece esa alerta se ha ido un poco de vacaciones. Esa sí me preocupa. Esa alerta sí me preocupa. Y este decreto nos recuerda que la pandemia sigue, repito, instalada en esta sociedad, que la pandemia sigue siendo una realidad, que sigue teniendo las mismas, sigue imponiéndonos los mismos riesgos en el ámbito sanitario, pero lo hace también en el ámbito económico, en el ámbito socioeconómico, y creo que solo por esto también, repito, ese análisis desapasionado debiera seguir con nosotros. Vuelvo a responderle, pero porque ha vuelto a interpelarme. Han sido dos las interpelaciones y yo no voy a dejar de hacerlo, entre otras cosas porque el propio contenido del decreto tampoco me llevaba a agotar el tiempo. No hubiera evitado el hacerlo si hubiera necesitado para defender la posición, pero la posición de Geroa Bai en este punto es incontestable. Un sí rotundo, convencido, como ha venido siéndolo a lo largo de toda esta crisis, no siempre tan convencido, porque tiene razón. Quienes hemos tenido responsabilidades de gobierno no siempre compartimos al milímetro las decisiones que se toman por parte de quienes tienen hoy las responsabilidades, y en este caso la responsabilidad primera, que es la presidenta. Pero precisamente por eso creo exactamente, señor Esparza, que quienes hemos tenido esas responsabilidades, y usted y yo las hemos tenido a lo largo de los últimos 8 años o las 2 legislaturas anteriores en el caso de Navarra, pues creo que nos lleva a tener una especial responsabilidad. Y a nadie se le escapa que en esta misma tribuna, por cierto, normalmente, previamente con comentario con los miembros del Gobierno, mi grupo parlamentario y yo personalmente hemos hecho públicas nuestras posiciones en torno a discrepancias que manteníamos con cómo se estaban manteniendo las cosas, pero siempre lo hemos pretendido, al menos desde un punto de vista constructivo, es decir, siempre dibujando una alternativa. Yo creo que a todos en esta circunstancia, pero no solo en esta Cámara, en el conjunto de la sociedad, a todos el temor que ha generado esta pandemia, el temor ante el horizonte que nos vislumbra, yo diría también que en cierta medida el temor a la evidencia de que vienen tiempos duros en esfuerzo y en trabajo. Yo siempre soy optimista, tengo tendencia a ver la botella medio llena. Pues habrá de ser un temor que debemos vehicular hacia un mayor trabajo y a salir cuanto antes de las consecuencias que nos va a dejar esta pandemia. Pero, como digo, yo creo que a nosotras, parlamentarias, parlamentarios, como al conjunto de la sociedad, el cuerpo a mí también me pide guerra. Pero a mí el cuerpo me pide guerra contra el COVID, señor Esparza, y no haciendo bueno el proverbio de el cuerpo me pide guerra para sentarme a la puerta a ver el cadáver de mi adversario, en este caso el Gobierno, pasar. Sí, señor Esparza, porque las críticas que se producen aquí, por su parte, de manera generalizada, no digo todas, pero desde luego sí las de hoy, es un limitarse a enumerar todo aquello que usted estima que se ha hecho rematadamente mal. Sin mayor, por cierto, sin mayor apunte cierto que el de repetir como soniquete insistente una y otra vez se ha hecho mal. ¿Y dónde está el hacerlo bien? No. ¿Dónde la apuesta? Porque, no sé, en fin, escuchando de una manera muy vaga algunas de las propuestas que ha hecho, a usted le sobran hoy PCRs donde hace no más de mes y medio le faltaban a esta sociedad, que estaba abocada al abismo si no se aprovechaban. Yo siempre he defendido que había que aprovecharse la capacidad de Navarra de hacerse PCRs. Cuando se aprovecha ya no es lo que era. Señor Esparza, repito, traiga alternativas, porque estaremos todos encantados de acompañarle en ellas. Por cierto, en alguna le acompañaremos, lo anunció ya, mi grupo parlamentario compartirá
la votación para tramitar este decreto como proyecto de ley, para que podamos apuntar, de cara a la apertura de curso, algunas cuestiones que en semanas pasadas ya hemos dicho, nos parece que hay que reconducir antes de iniciar el curso. Aquí me va a permitir la portavoz del Partido Socialista, es que ha utilizado una expresión. Necesito gafas. Esto es abrir una espita peligrosa. No, de ninguna manera, señora Unzu. De ninguna manera. El tramitar un decreto ley como proyecto de ley no solo no es una espita peligrosa, sino es exactamente lo que el reglamento de la Cámara en esta y en cualquier otra Cámara democrática habilita para que efectivamente a la capacidad que el Gobierno tiene de llevar a cabo modificaciones legislativas por la vía del decreto se pueda reconducir por parte del Parlamento. Cierto es, y me dirá usted, bueno, en otros temas que no tienen que ver con este decreto, no, en asuntos que tienen que ver lo que en el momento político que estamos viviendo, claramente además condicionado por la pandemia COVID, la capacidad que esta Cámara tiene de llegar también en tiempo y forma con determinadas iniciativas donde pueda contarse con mayorías legítimas y democráticas. Pero insisto que votaremos, por supuesto que sí, a favor de este decreto que nos trae el Gobierno, porque entendemos que se ha actuado en tiempo y forma. Hombre, no me atrevería yo a hacer una lectura estrictamente científica de lo que creo que es la que debe hacerse, de cómo se ha tomado o en qué momento se han tomado las medidas. Pero, hombre, teniendo en cuenta que el decreto se aprueba el pasado miércoles 22 de julio, que entra en vigor el 23 de julio y que estamos hablando de un informe de salud pública del 20 de julio, yo a los miembros del Gobierno decirles que sí, que creo que está tomado en el tiempo y en la forma en el que las autoridades sanitarias han pedido al Gobierno su actuación. Lo demás, insisto, alarmismos que en estos momentos ya no solo son innecesarios, siempre lo son, alarmismos en un momento en el que la alarma ya propiamente sobrevenida por la situación es suficiente. Creo que este Parlamento no está aquí precisamente para eso.